noches. ¿Ahora me escuchan? Agradezco de nuevo la invitación para poder compartir con ustedes este momento de oración, este momento de fusión del Espíritu, darles las gracias también por la oración que hacen por nosotros los sacerdotes. Su intercesión es muy importante, y saber que estos momentos son claves para nuestra vida espiritual, ya que nos aproximamos, estamos muy cerca ya de la Semana Santa. Qué mejor modo de prepararnos para esos momentos. Bueno, pues si no hay otra intervención de alguien más, no sé si alguien va a intervenir ahora o puedo comenzar con la reflexión. Puede comenzar, Padre. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En respuesta a las mociones de Dios, de su Espíritu. Y por eso creo que de las cosas sencillas es como se va haciendo a los santos, como vamos creciendo en santidad. Así que cualquier cosa que nosotros podamos aprovechar para el bien de nuestra alma es muy bien recibida. Así que hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca de los obstáculos que nosotros vamos poniendo a la gracia de Dios para crecer en santidad. Como nosotros, por desgracia, vamos poniendo al plan de Dios en nuestra vida, vamos poniendo obstáculos para que Él pueda realizar lo que quiere en nosotros. Cómo nosotros vamos poniendo barreras. Dios quiere derramar todo su amor en nosotros. Dios quiere derramar toda su fuerza en nosotros, toda la capacidad para que nosotros podamos salir a su encuentro y empaparnos de su gracia, y entonces caminar por el camino que Él nos quiere dar. Pero nuestra naturaleza va poniendo obstáculos a esa gracia que Dios nos quiere regalar. Para todos nosotros, Dios tiene un grande plan. Para todos nosotros, Dios desde la eternidad ha pensado algo maravilloso. Algo concreto en esta vida, una vocación concreta, pero el gran plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es hacernos santos. A mí me gusta preguntar siempre, ¿verdad? Cuando acompaño un retiro, algún grupo, les pregunto, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y todos levantan la mano. Obviamente, si vienen a un retiro, si van a la misa, si están en un encuentro, pues obviamente significa que tienen este deseo de felicidad,
es decir, el deseo de ir al cielo. Pero cuando yo les pregunto, ¿quiénes creen, o más bien, quiénes quieren ser santos? Y ya baja el número de los que levantan la mano. Y cuando les digo, ¿quiénes creen que pueden ser santos? Pues ya casi ninguno levanta la mano, ¿verdad? Porque nos parece algo demasiado alto. Bueno, pues es algo demasiado alto, pero nos parece algo imposible o nos parece algo para pocos. Y es que a veces nosotros hemos entendido mal la santidad. Es que a veces nosotros hemos querido ser copias de los santos y eso es lo que nos desanima. Es lo que decía el Papa Francisco, que en este documento acerca de la santidad, que muchas de las veces nosotros, al compararnos con los santos que ya tenemos canonizados en los altares y ver el modo de vida y ver cómo ellos fueron, tantas veces nos desanima. ¿Por qué? Porque quisiéramos ser una copia de ellos, pero no debe ser así. Nosotros hemos de ser santos con esa personalidad que Dios nos ha dado, pero esa personalidad bien encauzada, bien limada, bien trabajada desde la gracia de Dios. Y de eso se trata. Es como este título, ¿verdad?, de los obstáculos a la gracia, es como obstáculos para poder llegar a ser santos. Si hemos dicho que Dios tiene un plan para nosotros desde siempre, pues siempre pensó en nosotros, pues es la prueba más grande del amor que Dios nos ha manifestado y nos sigue manifestando. Dios siempre pensó en nosotros desde la eternidad. Dios pensó que tú, Padre Rafael, llegaras a ser sacerdote. Dios pensó que tú, fulanita de tal, llegaras a casarte, a formar una familia. Dios pensó desde la eternidad que tú fueras parte de un grupo, de una misión importante para la iglesia. Pero Dios pensó desde la eternidad en ti y quiere que tú seas santo, que tú seas santa. Quisiera que le pongas el nombre, ¿verdad?, a san o santa, que le pongas tu propio nombre y me digas cómo se escucha. Si se escucha bien, si rima, ¿verdad? Si te gusta que se dijera de ti santa o san, ¿cómo se escucha? Algunos dicen, no, yo santo. Pues esa es la meta, ese es el pase para entrar al cielo. Fíjense, Dios no nos ha dejado solos en este proyecto para nosotros. No es que Dios nos dice, tú vas a ser santo. O por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de andar por casa, como dicen en España. Dios no nos dice, a ver, quiero que me hagas una mesa, pero ahí te las arreglas. No, Dios te dice, mira, yo quiero que me hagas una mesa, pero te voy a dar las herramientas, te voy a dar el martillo, te voy a dar la madera, te voy a dar las cosas, pero tú tienes que irlas a recoger a tal lugar, tú tienes que irlas recolectando, no te las voy a llevar yo ahí a tu taller, tú vas a ir recolectándolas, yo te las voy a regalar, pero necesitas tú ir por ellas. Y es así, Dios actúa así con nosotros, Dios nos da esas herramientas para ser santos. No es que nos manda a este mundo y nos dice, ahí te las arreglas, no, sino que Dios nos envía a este mundo y nos envía con esas armas, con esas herramientas para ser santos. Y esas herramientas están aquí, en este regalito, en esta cajita de regalo. Lo quise representar así porque esas herramientas o esa herramienta maravillosa se llama la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Si nos vamos a la teología, si nos vamos a las definiciones dogmáticas de la iglesia, vamos a comprender que la gracia, si lo resumimos,
vamos a entender que la gracia es un regalo de Dios. Así, nos quedamos con esa definición sencilla. La gracia es un regalo de Dios. Podríamos definirla también como la gracia, como una intensa y viviente presencia de Dios en nosotros. Pero es un regalo de Dios, la gracia. Por eso lo he puesto aquí con este dibujito, con este regalito, en esta caja de regalo. Pero hemos de recordar, según la antropología, que nosotros hemos sido creados libres. Dios no nos hizo marionetas y por eso nosotros podemos decidir. El Señor nos habla en nuestra conciencia constantemente y nos dice, por aquí Padre Rafael, por aquí fulanito, por aquí fulanita, pero nosotros somos libres de responder a esas indicaciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por tanto, ese regalo que yo les he presentado allí, esa gracia, esos tesoros de Dios, porque yo he sido creado libre, por tanto, esos regalos yo puedo, en primer lugar, aceptarlo o aceptar esa gracia, ¿ves? Qué regalote nos da Dios, ¿verdad? Ahí lo llevamos, O también podemos rechazar esa gracia que Dios nos da. ¿No les suena algo familiar esta imagen, verdad? Como a veces así nos comportamos en nuestra familia, ¿verdad? Nos quieren regalar algo, nos quieren donar algo y nosotros a veces somos, con el orgullo que llevamos de esto, con nuestra naturaleza caída, rechazamos esos regalos que nos quieren dar. Y fíjense, ayer escuchábamos en el Evangelio tan hermoso de la resurrección de Lázaro. Hay una expresión maravillosa que utiliza San Juan, y dice en ese pasaje que cuando Lázaro estaba en el sepulcro con esa lápida bien sellada, todos estaban incrédulos de lo que iba a suceder, pero porque ya Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, pero el Señor le grita con voz potente, dice el evangelista, le habló con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro se levantó, y Lázaro salió. Pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos esa voz de Dios cuando estamos nosotros sumergidos en nuestro pecado y nuestra maldad? Y escuchamos esa voz de Jesús, de Dios, que nos dice, Padre Rafael, sal de allí. Fulanita, como que en lugar de salir, de levantarnos, a veces tenemos esta actitud que vemos en esta imagen. Escuchaba a un padre que decía, que utilizaba esta expresión. Dice, mira, si tú en tu casa tienes un gatito, ¿verdad? Y ese gatito está durmiendo y tú lo despiertas, ¿cuál es la reacción de ese gatito? La reacción del gatito es rasguñarte, decía. Y a veces nosotros nos comportamos así, ¿verdad? Cuando alguien nos invita a algo, luego nos ponemos a la defensiva. Y eso es un obstáculo a la gracia de Dios. Eso es rechazar la gracia de Dios. Cuando le decimos a alguien, a un hermano, a un amigo, a un familiar, oye, ¿por qué no te acercas más a Dios? Oye, ¿por qué no te das una confesada? Ya llevas tiempo que no te confiesas. Oye, ¿por qué no vas a misa? Oye, ¿por qué no rezamos el rosario? Y a veces, ¿cuáles son esas respuestas? Yo no sé qué respuestas hayas recibido tú en alguna ocasión, pero muchas o algunas de esas respuestas son respuestas de rechazo. Vete tú, yo por qué, yo para qué, cosas por el estilo. Eso es rechazar ese regalo que Dios nos da. Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó a todos para cosas maravillosas. Pero está en nosotros aceptar o rechazar ese regalo de Dios. El aceptar ese regalo de Dios, esa gracia, cuando yo acepto ese regalo de Dios,
voy a colaborar en ese plan que Dios tiene para mí, ese plan de vida eterna, ese plan de felicidad. Y por eso está esta imagen. Yo voy aceptando esos regalos, esas gracias de Dios, esos sacramentos que Él me da. Recuerden que en los sacramentos es el modo en que se manifiesta más clara la gracia de Dios, desde el bautismo. Y nosotros vamos construyendo nuestra vida. Yo me imagino a veces unos estamos como que en la primera línea, o tal vez apenas se está vislumbrando la primera línea de este rompecabezas. Y Dios nos quiere hacer grandes. Y muchos, como los santos, han colaborado en ese plan que Dios tiene para ellos, para nosotros, pero otros, por desgracia, no. Cuando yo rechazo el don de Dios, cuando yo rechazo la gracia de Dios, permanezco en mi pecado. Permanezco en ese sepulcro del que nos hablaba ayer el Evangelio. Permanezco atado con estas cadenas. ¿Por qué a veces le echamos la culpa a Dios? Le echamos la culpa a Dios de nuestros problemas, de las cosas malas que nos pasan, de las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Alguien que sabe que si se embriaga, ¿verdad? Fue a una fiesta y sabe que si se embriaga y va a conducir, pues es muy probable que pueda tener un accidente y perder incluso la vida. Pues, cuando sucede la desgracia y la persona sufre un accidente, ¿qué pasa muchas de las veces? Si vive la persona, le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿No que Dios tiene mucho poder para librarnos de todas las cosas? Y le echamos la culpa a Dios. Y si no vive la persona, los familiares también. ¿Por qué te lo llevaste, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Le echamos la culpa a Dios. Dios no es el causante del mal. Fíjense, Dios es bondad pura, es perfección. Dios no se puede mezclar con la maldad. Y muchas de las situaciones, de los problemas, incluso las enfermedades y cosas, a veces son, o no a veces, sino son causadas por nosotros y le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, en la salud también. Si se nos dice, ten cuidado porque tú eres propenso a esta enfermedad. Bueno, todos somos propensos a todas las enfermedades, pero ¿por qué no comer más sano? ¿Por qué no hacer más deporte? ¿Por qué no cuidar de no comer o tomar cosas o ingerir cosas que lastiman a tu organismo? Y cuando la persona enferma y cuando la persona muere, ¿qué es lo que se hace tantas veces? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué Dios hizo esto? Le reclamamos a Dios y Dios no es el causante de ello. Es que nosotros hemos rechazado las herramientas, hemos rechazado la gracia que Dios nos ha dado. Y rechazar la gracia es permanecer en el pecado, tristemente. Pongo ahí esa imagen horrenda. Sabemos pues que a lo largo de la historia se ha presentado al maligno de distintos modos, ¿verdad? Y para manifestar la fealdad de lo que es vivir en pecado, alejados de Dios. Les decía, cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, cuando rechazamos ese regalo que Él nos da, nos oponemos a ese plan que Dios tiene para nosotros. Y rechazar eso es pues vivir en ese pecado, en ese desamor a Dios. Por eso es muy importante que definamos hoy qué es el pecado, que sepamos qué es el pecado. Y yo creo que nosotros podemos ir profundizando cada vez más en esta realidad del pecado, porque tristemente en nuestros días
la vida se va relativizando. ¿Qué significa esto? Es decir, que pues hay situaciones en las que se dice, esto no es pecado, y ahora casi ya nada es pecado, todo se vale, es que son otros tiempos, es que es otra época. Pues sí, es otra época y pueden haber cambios en muchas estructuras, muchas situaciones, pero el pecado siempre va a ser pecado. Y nosotros y toda la gente y quienes a veces quienes pecamos y quienes viven sumergidos en el pecado saben que es pecado, saben por la conciencia que eso no está bien, ¿verdad? Saben que es, pero a veces los medios buscan a toda costa hacernos entender que ya esto ya no es pecado. Eso fue pecado en el pasado, pero ahora ya no es pecado. Y eso hemos en ello hemos de estar nosotros muy, pero muy atentos para no caer en lo que se llama relativismo, es decir, aceptar todo como algo que no es malo. El pecado es todo aquello que está contra la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Su amor, el amor que Él nos tiene. Es decir, cuando yo vivo en el pecado, cuando yo cometo un pecado, estoy faltando a su amor, porque Él me creó a mí por amor. Él me creó porque quiere lo mejor para mí. Y entonces, al caer, al dejarme llevar yo al pecado, entonces lo que sucede a mí es que rechazo o me pongo en contra de ese amor de Dios. Sí. ¿Y cuál es esa ley? Decíamos, si es la ley del amor, pues la ley del amor, ¿cuál es el mandamiento principal? Le preguntaron y contesta el Señor. El primero y más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cometer un pecado es ponerme en contra del amor de Dios, pero faltar también al amor que debo al hermano. Faltamos a esa ley de dos maneras: cometiendo actos ofensivos en contra de Dios o de las mismas personas, del hermano. En segundo lugar, dejando de hacer actos positivos en beneficio de los otros o por omisión. Fíjense, uno de los pecados en los que todos nosotros tal vez no somos conscientes, pero ni lo confesamos, y de esto han hablado mucho los santos, es que nosotros pecamos mucho de omisión, es decir, el dejar de hacer el bien que podría hacer por el otro. Ese es un pecado grande de omisión. ¿Cuántas veces yo puedo hacerle un bien a alguien y me abstengo de hacerlo? Y luego pensamos tal vez en que voy a darle algo de comer a esta persona, voy a darle ropa. No solamente se refiere a eso. Recuerden que las obras de misericordia son amplias. Son las obras de misericordia corporales, pero también las espirituales. Y entonces, si yo dejo, por ejemplo, de corregir a un hermano, de darle un buen consejo, estoy pecando de omisión. Si yo veo un hermano que está cometiendo algún pecado, si yo veo un hermano que anda mal en su vida espiritual, en su relación con Dios, y yo no le doy un consejo, dar un consejo, no reprochar, no regañar, no insultar, no. Si yo veo a una persona en malos pasos, que tiene malas actitudes y no le doy un buen consejo, estoy pecando de omisión. Y así, si vamos repasando todas las obras de misericordia, que esto también, creo, en alguna ocasión, aquí también en este grupo de fuego, ¿verdad?, de Fatah, he hecho también una reflexión sobre las obras de misericordia. Entonces recordemos aquello de la Madre Teresa. Santa Teresa de Calcuta decía, cuando le preguntaban: Madre, ¿cuál es el carisma de ustedes? Explíquenos cuál es el carisma de ustedes.
misioneras de la caridad. Y la Madre Teresa decía, nuestro carisma está escrito en los 5 dedos de la mano. A mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Y es lo que va a salir más adelante. Es decir, las cosas buenas que haga a un hermano, las he hecho a Jesús. Las cosas malas que hago a un hermano, las hago a Jesús. Qué tremendo es eso. Jesús da gran importancia a las obras de misericordia. Jesús da grande importancia a vivir en su gracia y rechazar el pecado. Y nos explica enseguida las consecuencias, y este es el texto bíblico que vamos a contemplar hoy, nos explica las consecuencias de no realizarlo, de no llevar a cabo el plan, de no participar, de no colaborar en ese plan que Dios tiene para nosotros. Vamos, me dicen por favor si se escucha, porque es un pequeño video, me dicen si se escucha el audio, porque quiero que ya lo sabemos, ya hemos leído muchas veces este texto bíblico, pero creo que es muy importante repasarlo de nuevo con esta reflexión que les estoy dando. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Quiero saber si sí se está escuchando. Sí, Padre. Entonces lo voy a poner bien, Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos
a la vida eterna. Pues ahí Y vemos ese texto. cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. A ver si puedo cambiar. Ahí vemos ese texto tan tremendo, tan fuerte, que a nosotros nos interpela, pero es así. A veces nosotros relativizamos nuestra vida, a veces nosotros nos relajamos en nuestra vida de cristianos. Fíjense, el día de nuestro bautismo, nuestros padres se comprometieron y los padrinos se comprometieron a cuidar, a acrecentar esa fe que se infundía en el momento de nuestro bautismo en nosotros. ¿Y cuántas veces se fue descuidando? Los mismos padres fueron descuidando la fe de sus hijos. Pero cuando nosotros ya fuimos mayores, también la descuidamos. Ya éramos conscientes, ya razonábamos más que cuando habíamos sido bautizados y fue de pequeños. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos esa gracia de Dios? ¿Cuántas veces rechazamos los consejos de nuestros padres a ir a la Eucaristía, a confesarnos, a no vivir esa vida de pecado que se vislumbraba allí o que ya alcanzaban a captar los papás? ¿Cuántas veces se nos invita a tener una formación, un acercamiento más a la palabra de Dios? ¿Cuántos fueron invitados tal vez a este grupo, a esta reflexión esta noche? ¿Y cuántas veces nosotros le damos más importancia a otras cosas? ¿Cuántas veces descuidamos el alma? ¿Cuántas veces nosotros dejamos sedienta en la oscuridad, en ese sepulcro, como estaba Lázaro? Y déjenme decir esta palabra, pero no ofender, pero ¿cuántas veces vivimos en nuestra pudredumbre, como estaba Lázaro ya 4 días? Le dice la hermana de Lázaro, es que ya lleva 4 días y ya huele mal, el cuerpo se corrompe. Cuando nosotros permanecemos también mucho tiempo en nuestra maldad, ¿cómo estaremos? Es momento de nosotros reflexionarnos y que nos interpele este texto tan tremendo. Es el texto del juicio final, que nos interpele y decir, ¿yo estoy de verdad aceptando el plan de Dios en mi vida o cada rato le voy poniendo trabas, le voy poniendo obstáculos? Esa es la parte triste y oscura de nuestra humanidad, el pecado. El misterio de la iniquidad sigue operando en nosotros, en nuestra historia, en nuestras familias, en el ambiente en el que nos desenvolvemos. El misterio de la iniquidad, de la maldad sigue operando, es decir, el pecado sigue ahí. No nos dejemos engañar por todo lo que se nos presenta como no pasa nada, esto no pasa nada, no es pecado, tú disfruta, lo importante es que tú disfrutes. Como aquella expresión del comamos y bebamos que mañana moriremos. A eso se referían, ¿verdad? Esa expresión de la filosofía, comamos y bebamos que mañana nos moriremos. Es decir, ya no va a haber nada después. Dios no existe, tú disfruta a tope, ¿eh? Como dicen acá en México, dale vuelo a la hilacha, que no pasa nada. Y entonces nosotros, al aceptar esas ideologías, nos vamos apartando cada vez más del amor, del plan de Dios. Es el gran obstáculo de ese plan que Dios tiene para nosotros, el pecado. Eso es. Y hay que llamarlo siempre por su nombre, no decir, ay, es que pues me he portado mal. No, he pecado, he hecho esto, he hecho aquello. No rebajemos las exigencias del Evangelio. ¿Cómo es ese pecado? El pecado, en primer lugar, es un misterio. Todos nosotros somos atacados por él constantemente. Es algo muy difícil de entender. Como decía San Pablo también en aquella ocasión, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. El pecado se nos presenta como algo fascinante, algo agradable, nos atrae y nos divierte en su momento. Es seductor, nos sugiere,
pero es también voraz, nos devora, nos traga. No minimicemos el pecado. Aunque los medios de comunicación y ciertos grupos quieran minimizarlo y quieran vendernos las ideologías, no caigamos en ese juego, porque al final de cuentas, en el juicio final, no van a estar ellos con nosotros para defendernos. No van a estar ellos para decirnos, es que no. La relación con Dios en ese momento va a ser personal, y lo que tú hiciste y lo que no obedeciste fue personal. Otros pudieron contribuir, pero tú tienes la capacidad. Tu padre, Rafael, tienes la capacidad, el poder que Dios te ha dado para rechazar ese pecado. El mundo ha querido incluso negar la existencia del pecado. Ha querido incluso negar la existencia del demonio, del maligno. No podemos demonizar todo, pero el demonio está allí constantemente. Él es el que está detrás de todo el pecado, de toda la maldad. El maligno es el que está ahí. Por eso no hay que jugar a que el maligno no nos hace nada. No hay que jugar con el maligno a través de las supersticiones, de la fetichería, de cuántas cosas, Dios mío, aparecen en nuestro mundo. Cuánta desconfianza en Dios y cuánta creencia en cochinada y media, en brujerías, en talismanes, en todo ese tipo de cosas. Miren, yo aquí traigo una pulserita, pero aprovecho la ocasión porque ahora está muy de moda unas pulseritas rojas que llevan una medalla de San Benito, pero si tú te fijas a los lados, algunos lo hacen por ignorancia tal vez, pero a los lados tienen por ahí algunas cochinadas, Tienen acá una bolita de el llamado ojo de venado para que me proteja y no sé qué otra qué cosa tienen. ¿Dónde está tu confianza en Dios? Yo traigo esta pulserita no por adorno, porque cuando me olvido mi rosario en el bolsillo, ¿verdad? Ya tengo aquí mi rosario y aquí tiene una medallita de mi ángel de la guarda y San Miguel Arcángel. Esas cosas sí, con fe hay que utilizarlas, con esa confianza en Dios, pero no caer en las supersticiones, ¿no? ¿Cuánto he aprendido a lo largo de mi ministerio, que son 7 años de mi ministerio sacerdotal, en estos temas? Y me da mucha tristeza. A veces la gente por ignorancia lo hace, pero las consecuencias son muy tristes, son muy dolorosas. El pecado no es solo personal, no es que yo cometo este pecado y no pasa nada, y yo soy el que me hago el mal y ya está, no. Pensemos, por ejemplo, ¿cuántas veces en la familia se dice, un hijo dice, déjenme a mí, yo soy libre, yo voy a hacer, yo hago mi vida, y si yo estoy metido en esto, en aquello, yo no afecto a nadie? Claro que afectas a alguien, claro que te llevas a toda la familia. Eso sí está comprobadísimo, ¿no? Al final, en los problemas, es la familia toda la que está ahí. El pecado personal se ve en las injusticias, en las desigualdades. Alguien que actúa mal, que tiene una vida desordenada personal y que después incluso en la sociedad tiene que ejercer un papel de poder, de gobierno, vemos que ese pecado suyo personal, esa desorientación de su ser, de su alma, de esta persona, lleva a injusticias, lleva a desigualdades. Ese desequilibrio en esa persona hace que se lleve a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, pues también como sacerdote, siendo una figura pública también, si tengo desequilibrios, voy a llevarme entre los pies a otras personas. Quiero que pongamos atención en esto. Voy a ver si puedo regresar. Esto es muy interesante que lo sepamos. La cita que está marcada ahí dice TIC, significa Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1857, nos dice que para que haya pecado, sabemos que hay 3 tipos de pecado: el pecado original, el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es lo más grave, el pecado original se nos borra con el bautismo. Pero, ¿qué se necesita para que haya un pecado mortal?
Para que haya pecado mortal se necesitan 3 condiciones. Primero, que la materia sea grave. ¿Qué significa esto? Es decir, que eso que se me presenta sea algo grave, como por ejemplo los 10 mandamientos, faltar a los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si yo ya sé que debo amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo incluso las personas, primero a Dios. Vamos a ponerle ejemplo, si yo dejo de ir a misa el domingo que es misa de precepto, ¿por qué? Si es misa de precepto, el domingo es misa de precepto, es decir, que tengo que ir porque Dios está por encima de todo. Si yo falto a misa, ya estoy faltando, o sea, ya estoy, ya hay materia grave. Pero vamos a ver lo demás. Pleno conocimiento. El pleno conocimiento es decir, yo sé que si no voy a misa el domingo, estoy en pecado grave, en pecado mortal. Entonces yo ya lo sé, ya me lo dijeron cuando fui al catecismo, ya me lo dijeron ahora en esta reflexión de esta noche, ya me lo dijeron. Entonces, hasta ahí todavía, si hay eso y eso, y estás faltando, todavía no hay responsabilidad. Pero cuando tú ya te comes la torta, cuando te comes el pastel, es decir, yo ya sé que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, yo sé que si no voy a misa estoy en pecado mortal, pero yo decido no ir a misa. ¿Por qué? Porque me quedé a gustito en la cama viendo una película, me fui al cine, me fui a un baile, a unos toros, me fui a no sé, ¿a dónde? Tú preferiste tu fiesta, tu descanso, preferiste a Dios que a Dios. Ahí está el pecado mortal. Te comiste el pastel y ya cometiste el pecado mortal. Así, velo pensando en todos los demás pecados. Tú ya sabes que es algo muy grave, ¿verdad? Lo conoces, ¿verdad? Hay materia grave, conoces que eso está mal, te afecta y afecta a los demás, y además tú ejecutas esa situación, estás en pecado mortal. Entonces esto hay que saberlo, porque a veces la gente me pregunta y me dice, ¿cómo sé cuando estoy en pecado mortal? Pues esto. Entonces hay que tener presente esto, y cada uno vaya analizando su vida, si hay ahí pecado mortal, pues para no obstaculizar la gracia de Dios. ¿Qué hace el pecado mortal en nosotros? Destruye el plan de Dios. Ya lo hemos venido insistiendo durante toda esta reflexión. Destruye el plan de Dios. Acaba con la vida de gracia, es decir, el regalo que Dios me dio lo echo a la basura. Nos deshumaniza, sí, nos deshumaniza, de verdad, porque hay cosas que cometemos, que hacemos y que no son, o sea, humanamente hablando, están fuera de. Y es la causa del mayor dolor entre los hombres, ¿sí o no? Eso lo vemos día a día. Cuando yo confieso a las personas, digo, es que el dolor más grande lo trae el pecado. El dolor más grande lo trae la desgracia, el vivir desgraciados. La palabra desgraciado significa vivir sin gracia, agraciado con gracia. Entonces, cuando nosotros vivimos en el pecado, estamos desgraciados. Entonces, por eso cuando alguien nos dice, pues eres un desgraciado, pues solo tú sabes si realmente eres o no. Entonces, fíjense cuántos problemas en nuestras familias no hay. Los problemas que hay en nuestra familia son a causa del pecado. Y tantas cosas que hay en la sociedad, son causa del pecado. Pero déjenme decirles una buena noticia, porque no todo se queda en mala noticia. Quiero darles unas estrategias, y ya estoy terminando,
para combatir ese mal, ese virus odioso. Acuérdense que el odio no es malo. Ay, ¿cómo nos dices eso, Padre? Sí, el odio no es malo. San Agustín nos dice, hay que odiar el pecado, la acción, más no al pecador. Entonces, al pecado hay que odiarlo. No solo para que salgamos nosotros del pecado vamos a tomarnos estas pildoritas, sino vamos sobre todo para que no caigamos en él. Ojalá que una de los propósitos claros de esta reflexión sea eso. A ver, ¿cómo va mi vida? Mi vida de gracia. Estoy en pecado, ¿y qué voy a hacer para salir de ese pecado? En primer lugar, ¿qué voy a hacer no solo para salir de él, sino para no caer? Robustecer mi vida espiritual. ¿Cómo? A través de la oración y los sacramentos. No es posible mantenerte en gracia, no es posible dejar que Dios lleve a buen término el plan que Él tiene para ti, si tú no oras, si tú no rezas. Por eso, qué hermoso que ustedes constantemente tienen como centro en este grupo la oración. Si no rezamos, es difícil. Dice Jesús, nos lo dijo a los apóstoles, velen en oración para no caer. Y obviamente los sacramentos. ¿Cómo desaprovechamos los sacramentos? ¿Cómo dejo de confesarme tan a la ligera? ¿Cómo dejo de ir a la misa tan a la ligera? Y hay gente que me dice, aquí voy a hacer un paréntesis, hay gente que dice, ¿yo para qué voy a misa, padre, si yo no puedo comulgar? Porque pues tristemente no he podido ordenar mi vida, ¿verdad? Tuve una situación de un matrimonio que no funcionó y pues si yo no puedo comulgar, ¿para qué voy a misa? Al contrario, tienes que ir más, acercarte más para que recibas la luz de Dios y puedas ir ordenando y se puedan ir componiendo eso que tal vez no se dio o no sabemos, pero al contrario, esas personas que tienen esta situación, que no pueden comulgar, que no pueden recibir la absolución sacramental, no es motivo para alejarse de Dios. Al contrario, estoy más necesitado de la gracia de Dios, por eso voy, por eso me acerco. Segundo lugar, unión constante con Cristo y los hermanos, que mi relación con Jesús sea estrecha. Por eso asistir a las horas de adoración, incluso fíjense, cuando yo asisto a una media hora de adoración al Santísimo, obtengo una indulgencia. Habría que dar algún día un tema, ¿verdad?, de las indulgencias. Entonces, mi unión con Cristo en la Eucaristía, mi unión con mis hermanos, eso es lo que va a hacer que yo pueda salir del pecado y no caer en el pecado. En tercer lugar, la mortificación y la sobriedad de vida. ¿Quién dijo que era malo hacer sacrificios? ¿Quién dijo que era malo ayunar? Porque no, hay que ayunar de vez en cuando. Y estos momentos fuertes, pero hacerlos con un sentido espiritual. Sobriedad de vida, no darme todos los gustos que se me presenten, ¿no? Hay que abstenernos de ciertas cositas. A veces se me antoja una coquita, pues se me antoja, pero no me la voy a tomar en esta ocasión porque quiero mortificar mi cuerpo para la hora que venga una otra tentación más fuerte, yo caiga. A ver si alguien puede apagar sus micrófonos. En cuarto lugar, huir de las ocasiones. Sí, si yo ya sé que si me junto con este grupito de amigos o con este grupito de amigas, o si voy a tal lado, o si veo tal cosa, voy a caer en el pecado, mejor no me acerco, mejor me alejo. No importa que seamos, ahí sí hay que ser miedosos en eso. El demonio es como un perro, San Agustín decía, es como un perro rabioso que está atado con una cadena. Si tú entras, ¿verdad?, a su espacio, si tú no entras a su espacio, no te va a morder, no te va a hacer nada, pero si tú entras a su espacio, te va a morder. Y finalmente, qué importante es que tengamos una dirección espiritual. Y ojo, aquí no solamente pensemos en un sacerdote, porque
desgraciadamente el número de sacerdotes no alcanza para poder orientar espiritualmente a ustedes, que son nuestros hermanos. También hay laicos, ¿verdad?, en grupos de oración que pueden ser nuestros directores espirituales, gente madura, matrimonios ya que tienen una experiencia. Ellos también pueden direccionarnos espiritualmente. O si tú conoces un matrimonio, unos amigos que son de vida de oración, que se acercan a los sacramentos, ellos pueden ser tus directores espirituales, y ellos después, si necesitan algo más, te orientarán con un sacerdote. Espero que esto les pueda servir mucho para salir de ese pecado, para no caer en él. Y sobre todo, ya con esto termino, sobre todo les recomiendo, además de todas esas estrategias, que confíes en Dios. Confía en Dios, porque Él es el único que nos da la fuerza, la capacidad para no caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación, le decimos, ¿no? Y líbranos del mal. Por eso cuando recemos el Padre Nuestro, digámoslo con mucha confianza. La traducción, les decía, detrás de todo el pecado está el demonio, el maligno. Y por eso el Padre Nuestro en su texto original latino dice: non inducas in tentationem, sed liberanos a malo. No nos dice amale del mal, sino dice amalo. ¿Y quién es ese amalo? O malo es el demonio. Por eso hay que decirle constantemente a Dios: líbrame del malo, del maligno, no quiero caer en sus garras. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar esta reflexión. Gracias por ayudarme a mí también a reflexionar sobre este tema tan importante en nuestra vida, y que en este tiempo ya cercano a la Semana Santa seamos muy valientes y digamos: hoy te quiero regalar esto, Señor. Quiero regalarte, dejar que el plan que tú tienes para mí corra como torrentes de agua viva en mi vida, y así yo pueda llevar a muchos otros al cielo, a la santidad. Dice la primera de Corintios: justo es Dios, que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Eso es muy importante. Dios no va a permitir que nosotros tengamos ataques que no vamos a poder vencer. Tú date cuenta, si has vencido algunos ataques, algunas tentaciones, es porque Dios te ha dado la fuerza, y Dios no te permitió otra cosa más que tú no pudieras con su gracia resolver y rechazar. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Rafael. Con mucho gusto. Gracias a todos los que se unieron. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga, Padre. Gracias, Normita. Gracias, compadrito. Buenas noches. Hermana, buenas noches. Creo que vamos a tener un momentito de oración ahora que diga Joana, si no, que nos indique ella. Sí, Padre. Antes de entrar en adoración, ya que usted habló el tema sobre el pecado y sobre la invitación a la confesión, ¿puede recordarle a todos los hermanitos sobre el 16 de abril, que es el Domingo de la Divina Misericordia, y la indulgencia plenaria que se recibe, y explicarle un poquito breve? Ok, sí, hay momentos muy especiales a lo largo del ciclo litúrgico del año en nuestra iglesia, y en acontecimientos también especiales donde se concede la indulgencia plenaria. ¿Qué es eso de la indulgencia plenaria? Es un momento en el que Dios derrocha todo su amor, su misericordia a nosotros pecadores. Si estamos acuérdense que cuando nosotros nos confesamos, Dios nos perdona nuestros pecados, sí, nos los perdona, y todos, pero a pesar de que Dios nos perdonó nuestros pecados, queda allí la
una mancha. Es decir, si yo me estoy comiendo una fruta, un mango, por ejemplo, y traigo una camisa blanca, me cae una gota, pues se me va a quedar manchado aquí, yo me quito eso, pero va a quedar una mancha ahí. Para poder limpiar esa mancha necesito utilizar algún otro producto y eso. Entonces, cuando yo me confieso, Dios me perdona, pero queda esa mancha, que es lo que hace necesario el purgatorio. Para que yo pueda liberarme de las penas del purgatorio, necesito limpiar esa mancha, y ya lo puedo hacer desde esta vida, con sacrificios, con mis oraciones, con la Eucaristía, con todos los medios espirituales que me ofrece la Iglesia. Pero de modo particular, se hace también con la indulgencia plenaria. ¿Cómo es esto? Pues cuando hay celebraciones especiales, como es el caso de la Divina Misericordia, allí se nos hace cuenta, tú, siguiendo los pasos que se tienen que seguir, en ese momento, esa mancha que tú a lo largo de tu vida tendrías que ir quitando poco a poco, con tus sacrificios, ayunos, oraciones, eucaristías, etcétera, etcétera, esa mancha, con esa indulgencia plenaria, se te quita, así, al instante, con esa indulgencia plenaria. No tendrías que pasar al purgatorio a purgar todo eso, si Dios te llamara en ese momento. Entonces, esa indulgencia la puedes aplicar para ti, pero también para algún familiar. Por ejemplo, si tú tienes conciencia de que algún familiar se fue con algunas manchas ahí que no pudo purificar en este mundo, o tal vez está recibiendo alguna gracia especial en la que te está pidiendo oración, puedes ofrecer esa indulgencia plenaria para que salga del purgatorio. ¿Cuáles son los pasos? Pues es asistir a la Eucaristía, confesarte, rezar por las intenciones del Santo Padre y tener un rechazo verdadero, profundo al pecado. Y asistir, en este caso, asistir a un lugar donde esté una imagen de la Divina Misericordia, de una iglesia, un santuario, o también allí, si tienes en tu casa una imagen de la Divina Misericordia, allí rezar delante de ella. Espero que quedó claro.